Hola, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Bueno, hoy quiero decirles que hubo un perdón entre el pastor Euclides y su ministerio, gracias a Dios. Entonces, a través de este medio, queremos pedirles disculpas tanto a los grupos de WhatsApp y de ofertas de empleo, tanto ofertas profesionales como las ofertas de figuración para TV y cine que ustedes sabrán que tenemos en el WhatsApp. Y también por medio de este canal, aquellas personas que han visto los anteriores vídeos donde sale él. Bueno, quiero decirle que a pesar de las circunstancias y de las dificultades, Dios me permitió ir a evangelizar hoy día. Entonces quiero comentarles un precioso testimonio de lo que ha hecho el Señor hoy en mi vida. Primero quiero comentarles que esto es como el matrimonio. El matrimonio, cuando una persona se pelea con su mujer, se mete el amigo, se meten los hijos, se meten los familiares, se meten las amistades. Pero si nos damos cuenta, a lo largo del día llega la noche y el matrimonio vuelve a estar junto. Entonces, ¿de qué nos ha servido pelear? ¿De qué nos ha servido cansar nuestra palabra discutiendo con ese dinero? Bueno, quiero comentarles un poquito que pasó así, que el pastor Euclides se dedica a una productora, una plataforma, para por medio de esa plataforma digital hacer la primera plataforma digital cristiana aquí en España, tipo Netflix. Pero ¿qué pasa? Que él me propuso para ser su socia, la primera socia de ese canal. Pero la verdad, yo no acepté, porque cuando yo me entregué a Cristo, después de que me sacó de la prostitución de masaje erótico, como muchos sabrán en alguno de mis testimonios, para la gloria del Señor, él hice la promesa de que le predicaría toda mi vida, pero a cambio yo no le pedí riquezas. Y ese versículo está en el rey Salomón. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en el rey Salomón. Así que quiero que me acompañen cada uno con sus Biblias. Sean bienvenidos cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla, sean niños, jóvenes, adultos, mayores. Y sea usted bienvenido, mi amigo evangélico, a través de la Reina Valera, católico, mormón, testigo de Jehová, musulmán, hindú, ortodoxo, jesuita, mesiánico, de la iglesia presbiteriana del séptimo día, adventista, o también si usted es laico o de la iglesia apostólica católica. Y hoy día les vamos a dar la bienvenida a la gente del Oriente, de Japón, de China, de Asia, que bueno, investigaré qué religión practican, pero también sean bienvenidos a la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver este pasaje bíblico antes de seguir con este maravilloso testimonio. Y dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni perdiste muchos días, sino que has perdido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, dice la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que Salomón no pidió riquezas, sino sabiduría, entendimiento para conocer los designios de Dios,
para gobernar su pueblo. Bueno, eso es lo que yo le pedí al Señor cuando me entregué a sus caminos, que no deseo riquezas, pero si Él me puede y me permite dar, que pueda dar más que recibir. Entonces yo le dije al pastor que esa plataforma la ponga a nombre de mi hijo y que será el dinero de él. Miren lo que es el testimonio maravilloso de hoy. Resulta que ese día fui al banco y quise sacar de mi dinero para ponerle al cambio de mi hijo y no me permitió Dios, y fue cuando recordé la promesa que le había hecho Dios y metí 5 veces la tarjeta y saqué 5 veces y me ponía inexistente. O sea que Dios sabía la promesa que le hice. Entonces cuando metí con el dinero de mi hijo, que quiero decirles que cuento yo el testimonio, este dinero fue, bueno, cuando mi hijo de su corazón quiso darlo, yo le pregunté si él quería poner para esa plataforma y él me dijo, bueno, mamá, ¿qué pasa? Que el contrato no me lo hacía. Me dijo que lo iba a sacar de Google, digámosle, un contrato que él dijo, ya voy a buscar para ver con cuál descargo. Y bueno, no me hizo la primera vez ni tampoco la segunda vez. Pasó otra semana y no me lo hizo. Entonces, al ver que no me hizo la tercera semana, yo ya me preocupé. Y yo dije, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no me hace? Entonces le llamé a una amiga en Cristo para que orara por esta circunstancia. Estuvo orando. Entonces luego pasó que tuvimos ese accidente que gracias a Dios no fue accidente. Más bien Dios nos libró de la muerte al pastor, a su sierva y a mí, que lo cuento también como testimonio para la gloria del Señor. Entonces fue a raíz de eso que como me cobraban multa, yo le pedí al pastor el dinero para poder pagar esa multa y poder así quedarme completamente ya tranquila. Pero la situación fue que empezamos a discutir el uno, a pelear el otro, como dice la palabra de Dios, que a veces somos insensatos y que somos necios. ¿Y dónde lo dice la palabra de Dios? Entonces vamos a ver este pasaje, lo que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 24 en adelante. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como esté escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces quiero decirles que nos hemos perdonado hoy día, así que Él me va a pagar, y la dicha del perdón.
Y es lo que quiero compartirles, que cuando hoy día me fui a evangelizar por las calles, me sucedió algo maravilloso. Quiero decirles que nosotros, los pastores, los evangelistas, no somos perfectos. También cometemos errores. Pero está Dios y su Espíritu Santo para seguir procesándonos. Tanto yo como el pastor hemos carecido de amor de nuestro Padre. Y quizás por eso es que nosotros nos pusimos a discutir pensando que Él tenía razón o que yo tenía razón. Y entramos en una pelea continuamente. Hemos sido necios los dos, porque tenemos que ser de ejemplo para los demás. Pero yo entendí que cuando nosotros no tenemos ese amor de Padre, somos desobedientes, porque nunca le hemos hecho caso a nuestros padres de carne o les hemos obedecido, sino que les hemos faltado el respeto, pero porque no ha habido ese amor, esa relación entre un padre y un hijo. Y también ese es el motivo de volvernos necios, porque dañamos al pueblo de Dios y por causa de esto muchas personas no vienen al Evangelio. Pero quiero decirles que tanto el pastor como yo tenemos testimonios maravillosos de lo que el Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas. Entonces quiero a través de este canal pedir perdón, y también de parte del pastor, los dos, pedir perdón, porque para eso estamos, para perdonarnos. La palabra de Dios nos enseña en este versículo de Pedro, cuando estaba con Jesús. Y vamos a ver lo que dice en Mateo. Y vamos a ver esta parábola del perdón y la misericordia. Mateo 18, versículo 21. Acercándose Pedro a Jesús le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece al reino de los cielos, a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagaría así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicó, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dije: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión con tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo
hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a sus hermanos. Durante el tiempo de la discusión, que tuvimos como 4 o 5 días, el pastor me dijo que lo denunciara. Pero yo no quise denunciarle porque Dios no me permitió hacerlo. Y yo le doy la gloria al Señor porque sé que Él vino a salvar almas. Y quiero decirles que la palabra de Dios también nos enseña este pasaje. Y debemos tener cuidado los hijos de Dios de persuadir cosas que vienen de parte del enemigo. En ese momento me llamó un cliente de hace muchos años cuando hacía masaje erótico y me ofreció, porque me encontró llorando y le dije lo que me sucedió con el pastor, y me dijo: dile que le das plazo hasta el 30 y que si no te paga, le denuncias, y que tienes alguien que es abogado y que te puede ayudar. Y yo me imaginé que tal vez él era el abogado. No lo sé, no lo puedo decir, pero yo me imaginé. Pero me dijo: vente, dice, yo te pago para que tú me hagas un masaje erótico. Y yo me quedé orando. Cuando yo me quedé orando, dije: esto no es de parte de Dios. Hablé con el pastor Euclides o Allen Euclides y le dije: pastor, no le voy a denunciar. Y le comenté lo que pasó con esta, digamos, tentación que me hizo esta persona, ya que me vio al ver que yo me quedé sin trabajo, que me quedé sin dinero, ofrecerme, y yo no lo acepté. Entonces quiero compartir este pasaje bíblico para que vean qué es lo que nos quiere hablar el Señor acerca de reconocer de dónde viene la bendición o la maldición, si es de Dios o es del enemigo. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico. Hasta el momento les he estado leyendo la Biblia Evangélica Reina Valera de 1960, pero hoy les voy a leer la Biblia Católica, que espero que muchos católicos lean la palabra de Dios en sus hogares, con sus familias, para que venga Jesús a sus vidas. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice: el ladrón no entra sino para robar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, que el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla.
Este mandato he recibido de mi Padre. De nuevo se produjo una escisión entre los judíos por causa de las palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué lo escucháis? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Cómo puede entonces un demonio abrir los ojos a los ciegos? Así es el enemigo cuando viene a tentarnos para apartarnos de los caminos del Señor. Su intención fue buena, claro que sí, pero a cambio para volver al pecado de donde Dios me sacó. Por eso es muy importante persuadir la trampa del enemigo. Y la palabra de Dios también nos enseña esto del enemigo de Dios, que fue un ángel de luz, pero también ese ángel de luz se disfraza continuamente. Y quiero compartir este otro pasaje bíblico. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces quiero decirles que el perdón que nos hemos dado fue por la situación de esta plataforma digital para la gloria de Dios, que Él quiere hacerlo, es su sueño que le ha pedido a Dios. Y me parece correcto que Él tenga ese sueño maravilloso de hacer una plataforma digital para llevar a las naciones películas cristianas, novelas y muchos temas más. Pero ese no es mi sueño, ya que cuando me entregué al Señor, yo le pedí almas para Cristo, vidas restauradas y testimonios de lo que ha hecho Dios en cada persona que ha venido a través de este canal y de cada uno de los flyers que voy dejando cada día por los metros o en las calles. Entonces, el pastor hoy día me escribió y me va a pagar ese dinero para devolverle a mi hijo. Y bueno, quiero decirle que de parte mía hay ese perdón y que ya no voy a volver a hablar más de su nombre ni de su ministerio. Y quiero compartir un pasaje bíblico que el Señor me dio hoy y está en el Salmo 32. Y quiero que me acompañen con cada una de sus Biblias. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico. Y miren lo que dice la palabra de Dios.
la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente ni la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces voy a enseñarles lo que Dios me permitió. Hoy me fui por el distrito de Puente de Vallecas, Nueva Numancia, a dejar la evangelización por las calles. Pero aconteció un testimonio maravilloso, porque cuando nos peleamos con el pastor, yo dije, el Espíritu Santo está conmigo, porque yo tuve un encuentro sobrenatural con él. Y en una oración que estuvimos en su ministerio orando, se me apareció Jesús completamente. Muchas veces yo en mi habitación le decía a Jesús, yo te quiero ver, es mi sueño verte, ¿por qué no puedo verte? Pero yo entendí que Él quiso que mi carne sea para Él. Él ahora es mi amado esposo, yo soy la novia de Cristo, ya que Él no solo me sacó de los masajes eróticos, como verán en el canal tengo un testimonio de que Él también me liberó de la pornografía que muchos años estuve y de las pasiones desordenadas. Entonces hice morir a mi carne. Y quiero compartir un pasaje bíblico que dice la palabra de Dios así. Gálatas 2, capítulo 20 dice la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos aquí la palabra de Dios que dice que ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Más abajo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces quiero decir que la palabra de Dios nos enseña aquí a morir los deseos de la carne, los placeres sexuales, para poder tener ese encuentro maravilloso con el Señor. Quiero hablar también acerca de lo que el Espíritu se recibe por la fe. Más abajo en Gálatas 3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto lo quiero saber de vosotros, que recibisteis el Espíritu por las obras de la ley,
o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, cuando yo estaba orando junto al ministerio, gracias a Dios, en el tiempo de evangelización que estuve allí, se me apareció Jesús con su rostro. Es muy lindo, es muy hermoso. Creo que fue una de las experiencias más hermosas que un ser humano puede tener. Porque yo entendí en ese momento Jesús no se presenta cuando una persona realmente no se arrepiente sinceramente con su corazón de las debilidades de la carne, para que pueda obrar el Espíritu Santo. Entonces, quiero darle la gloria, la honra, la alabanza al Señor, porque Él es maravilloso. No tengo palabras para decir cómo es. Ver su rostro, para mí, es el mejor regalo que me pudo haber dado. Y no es oro ni plata, no es dinero, ni las cosas materiales. Tan solo ver un instante su rostro vale para mí un diamante. Es lo más hermoso. Y espero que cada uno de ustedes que quizás todavía no se arrepienten de aquello que Dios no le agrada de su corazón y de su vida pecaminosa, puedan tener un encuentro con Jesús para que el día de mañana puedan entrar a su reino celestial. Es hermoso. No tengo palabras para decir. Podrán muchas personas dibujarlo, pero es que tú verlo, no te puedo expresar cómo es. Porque es maravilloso, es muy lindo. Y le doy las gracias porque en su misericordia me permitió verlo completamente, con su vestidura blanca, tan lindo. Gracias, Señor Jesús, porque en obediencia de la palabra es donde el Señor se manifiesta. Y la palabra de Dios también nos enseña en un pasaje bíblico donde dice: misericordia quiero, no sacrificio. Podrá ser el teólogo más excelente, podrá saberte la Biblia, tal vez de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pero realmente no has tenido un encuentro con Dios. Porque Dios busca un corazón, dice la palabra de Dios, constricto y humillado, que se humille ante su presencia. Y perderás en el camino familiares, amigos, personas que no estarán de acuerdo contigo, que te dirán: ay, estos locos, o estos evangélicos, o estos cristianos, o estos católicos que leen la palabra de Dios, y te llamarán de muchas cosas. Pero Jesús sabe el encuentro que cada uno de nosotros tenemos cuando llegamos a sus pies. Y quiero compartirte este pasaje bíblico donde he dicho todo esto. Dice la palabra de Dios en Oseas 6:6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Salmo capítulo 51, versículo 17 en adelante dice: los sacrificios de Dios son
el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Seguir la vida del Evangelio no es fácil. Por eso quiero compartirte estos pasajes bíblicos, donde comprenderás mucho lo que Jesús quiere decirnos a aquellas personas que seguimos el Evangelio. Dice la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 16, a partir del versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Quiero decirles que tal vez esta situación entre el pastor Allen Euclides y yo, que soy la evangelista Diana Galvez, me presento, fue tal vez una estrategia del enemigo para tal vez intentar ese llamado que cada uno de nosotros tenemos en los caminos del Señor. Y quiero compartir este pasaje bíblico que dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 6, versículo del 10 en adelante. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, y voy a darte este pasaje bíblico acerca de la armadura de Dios que está en Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechazas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico. Y vamos a irnos a San Mateo capítulo 11, versículo 12. Y dice la palabra de Dios así. Vamos a ver este pasaje que nos quiere decir. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora,
El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Pero vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces aquí habla acerca de que solamente el reino de Dios los violentos lo arrebatan. Entonces fui a evangelizar a pesar de mi circunstancia. Dije al enemigo: no me vas a robar la fe. Y fui a evangelizar por las calles con esta publicidad que les voy a mostrar, que es esta pequeña. En la discusión que hubo con el pastor, dije: bueno, el Señor tendrá misericordia. Y con esta otra publicidad, que también muchos de los que se encontrarán con este vídeo la verán por ahí. Esta ya es la grande. Pero mientras yo iba evangelizando, un muchacho se me acercó. Y yo estaba llorando porque dije: Jesús, ese dinero le regalo al pastor y le perdono. Tú sabes mi situación y dejo todo en tus manos. Pero lo que no va a robarme el enemigo es la fe de seguir evangelizando. En ese momento que yo estaba evangelizando, un muchacho se me acercó. Le dije: Cristo te ama, toma esta hojita, que es el flyer de Cristo, porque la página es de él. Y me regaló esta bolsita. En principio, yo pensaba que eran algunas piedras, o dije: es un brujo, un hechicero, que quizás quiera hacerme algo, pero en el nombre de Jesús dice la palabra de Dios que ningún agorero, ni hechicero, ni brujo vendrá a tocarnos. ¿Y dónde lo dice? Vamos a ver este pasaje bíblico. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. No se añade en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esta abominación es Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces yo cogí y empecé a orar. Pero cuando yo llegué a mi coche, me puse a llorar porque evangelicé a un muchacho, bueno, un hombre ya mayor, que él ya había conocido de los caminos del Señor y había vuelto a la bebida, al alcohol.
y se repetía: yo no valgo, yo no sirvo, lo perdí todo. Y yo le decía: tú vales, tú sirves, tú no has perdido todo, porque Dios te ama y quiere que tú lo busques. Y él dijo: perdí a mi pastora ya no está, viajó, y yo la quería muchísimo, ella me daba de comer, y yo perdí a mi pastora, ¿cómo la quiero a mi pastora? Y se puso a llorar. Y yo le dije: no te centres en tu pastora, yo estaré orando para que algún día te la encuentres, porque me dijo que viajó a Estados Unidos. Pero yo le dije: busca del Señor, busca de la palabra. Luego me dijo: es que perdí a mi mujer, perdí a mis hijos. Yo antes trabajaba, les invitaba a comer, salía con mis hijos. Es que no valgo, es que no sirvo. ¿Ya qué me queda? Y yo le decía: no, tú vales, tú sirves. Claro que sí, y Dios te puede dar un buen trabajo y salir adelante. También le hablé de un sitio donde dejamos un día a un muchacho. Ahí en ese sitio van personas para poder ser restauradas. Y hay un sitio donde comer, donde dormir, donde trabajar, aunque no te pagan, pero también tienes la ayuda de la palabra de Dios. Y aunque no te paguen, estás trabajando, estás haciendo una actividad, pero tienes un techo y una comida. Y yo le decía: si quieres te doy la dirección, ya que yo le oré hace 3 días a Dios para que me pueda conseguir el teléfono de ese pastor de esa iglesia. Y tras orar, hoy día tuve esa respuesta. Y le doy la gloria al Señor. Y le dije: si quieres yo te doy la dirección para que tú vayas allá. Pero yo le di la gloria al Señor porque en medio de lo que yo también pasaba, a través de la evangelización, me dio fuerzas para animarlo y para decirle que él vale mucho. Y cuando yo llegué a mi coche, me puse a llorar, porque a mí me da mucho sentimiento las almas cuando están perdidas de los caminos del Señor. Es algo que el Señor puso en mi corazón a raíz de que ya he buscado de Cristo cada día en mi vida. Y me puse a llorar y a agradecerle, porque a pesar de mis circunstancias, de mis dificultades, yo sigo creyendo en Él. Y me recordó este pasaje bíblico, Ageo 2:8. Y quiero que me acompañen a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pero en el versículo 7 dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando yo llegué al coche, cogí la bolsa esta, y cuando yo abrí, me vi con esta sorpresa. Yo no sé cuánto vale, la verdad que no tengo idea,
ni siquiera de lo que cuesta, ni siquiera sé si es de oro o no. Pero el chico me lo entregó en las manos. Y quiero decirles que cuando yo vi esta pulsera, que me quedé impresionada, ya que yo no utilizo nada, como verán, de oro, ni relojes, ni joyas, ni pendientes, nada de oro. Yo me puse a llorar y me recordó que Dios hace justicia. ¿Qué haré con esto? No lo sé. Voy a orarlo. El Señor me mostrará lo que tengo que hacer. Pero me recordó un pasaje bíblico y quiero compartirles este pasaje bíblico maravilloso. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 13, versículo 22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Lo estoy leyendo con la Reina Valera, la Biblia evangélica, porque luego vamos a leer este mismo pasaje con la Biblia católica. Ahí en sus hogares, en sus casas, o si están en sus oficinas de trabajo, o en cualquier tipo de trabajo que se encuentren ahora, o en alguna casa de algún familiar, de algún vecino. Y dice la palabra, continuando aquí, en el versículo 22 en adelante de Proverbios 13. Pero las riquezas del pecador está guardado para el justo. Entonces yo me imaginé que cuando el muchacho me dio esta cadena, la robó. Él no me conocía de nada. Yo le dije, muchacho, ven, que te quiero dar esto, que es de Cristo. Y el muchacho me dijo, tenga, señora. Y así es Dios para cuando uno está en obediencia. Entonces yo le dije al pastor, no se preocupe, no me devuelve el dinero porque Dios ya me dio esto. ¿Qué haré con él? No lo sé, solamente Dios me mostrará hacer lo correcto. Pero el pastor me dijo, hija, yo te voy a devolver ese dinero y ya quedaremos el día y nos hemos perdonado. Así que quiero, a través del pastor Euclides Allen y mío, pedirles perdón. Y quiero despedirme con otro testimonio maravilloso, que hoy día aceptó a Cristo en su vida, un futbolista brasileño del equipo de Flamengo 2, que por casualidad me puso esta tarde, y para Jesús sea la gloria y la honra. Me regaló 20 euros, esos 20 euros me dijo que lo dé para lo que yo quiera. Y yo le dije, mi sueño es hacer un equipo de fútbol de la gente de la calle, porque con mi hijo jugamos fútbol desde los 3 años, aquí en el barrio con unos niños que se peleaban entre latinos, gitanos, españoles, hindúes, musulmanes, hasta que empecé a jugar yo con los muchachos. Les decía, no se pelea, todos somos hermanos, y me decían, mamá Ronaldo, porque siempre estaba jugando fútbol con los niños. Otros me decían, de todo me trataban, me decían machona y muchas cosas fuertes. Pero como el padre de mi hijo no está conmigo, yo tenía que hacer ese papel
desempeñar el papel de padre para ayudarlo, incentivarlo a mi hijo y poder ayudarlo en aquello que le gusta. Y este futbolista me dijo, toma los 20 euros para que puedas darles Biblias a los niños o lo que tú quieras hacer. Gloria sea al Señor. Y le dije, ¿te gustaría aceptar a Cristo en tu vida? Y él me dijo, sí. Se puso a llorar y me dijo algo maravilloso. Me dijo, yo voy a evangelizar cada vez que vaya a jugar fútbol. Te lo prometo. Yo le dije, no me lo prometas a mí, porque yo soy simplemente un instrumento. Promételo al Señor. Y como muchos sabrán, aquellos que estudian conmigo la palabra, yo les regalo estas Biblias. Solamente en el metro Dios me permite vender a 5 euros porque es con el propósito de poder seguir comprando más Biblias para los propósitos de Dios. Y quiero decirles que le doy la gloria al Señor porque yo jamás me imaginé estar hoy día con un futbolista, sobre todo de esa categoría, ¿no? Él se va de viaje esta noche y en el nombre de Jesús declaro que todo le vaya bien y que Dios le permita evangelizar a donde quiera que vaya con ese don maravilloso que es el fútbol. Y sin más, me despido con este pasaje bíblico. Espero Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Decirles de nuevamente que no somos perfectos. Dice la palabra de Dios que no hay bueno ni uno solo. Solo Dios es perfecto. Pero Él quiere que nos acerquemos cada día para poder limpiarnos de aquello que a Él no le agrada. ¿Dónde es ese pasaje bíblico? Ahora lo vamos a ver. Romanos 3:9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua me engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de Dios, no hay temor delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a irnos a un pasaje que está en Romanos 4, que dice a partir del versículo 13, la promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a sus descendientes la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, al cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también respecto a nosotros. ¿A quiénes ha de ser contada esto? Es a los que creemos en Él, que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5 dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esa reconciliación es la que hemos tenido hoy día el pastor Euclides del Ministerio Gracias a Dios y mi persona, la evangelista Diana Gálvez. Sin más, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Bueno, me despido de cada uno de ustedes y quiero decirles que esta es la caja que Dios me dio para sus propósitos. Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces aquí tenemos los 20 euros que me dio este futbolista, que me lo dijo que quiere para los niños que juegan fútbol, que están tal vez en las calles o tal vez que tienen situaciones difíciles, que no pueden costearse una escuela de fútbol. Así que ese propósito tan lindo lo guardaré aquí y ya en su momento estaré orando cuando Dios me lo permita para hacer ese propósito maravilloso que Dios me dio un día, que es mi sueño, hacer un equipo de fútbol de gente de la calle, de los niños que tal vez están en droga, en alcohol, que tal vez están sin un padre o una madre, que están huérfanos. Y eso le pedí hace unos 4 años cuando
mi hijo tuvo bullying y le decían muchas cosas ofensivas, ya que como sabrán mi hijo es gordito. Ahora pongo la foto de él y eh, le decían tantas palabras que él venía y se metía el dedo en la boca y vomitaba. Entonces sabemos también niños crueles, pero aún así yo como madre le animé a mi hijo a que no dejara el fútbol y que se fortaleciera, y empecé yo a ser su entrenadora. Haré una prédica acerca de este tema en su tiempo, pero le doy gracias a Dios porque ese lindo sueño y propósito de ayudar a mi hijo a los pobres algún día sigue en su corazón. Y que Dios les bendiga a cada uno de los futbolistas en cualquier parte del mundo, sea que no tenga dinero o sea que tenga dinero, porque es un don que Dios les ha dado. Dios les bendiga a cada uno de ustedes ahí donde se encuentran. Agradecer por la confianza puesta en mi persona y en mi grupo de trabajo. Vamos a seguir trabajando por ir a la comuna, pero esto no quiere decir que solo nosotros vamos a trabajar. Este es un trabajo conjunto de toda la Liga Deportiva Barea La Comuna. Necesitamos el apoyo de todos ustedes para que nuestro